hoy, el título de hoy es Manas y las dos mentes, lo que vendría siendo la mente egoica y la mente sabia o la mente del corazón. Son conceptos que hablan mucho el hinduismo y el budismo de estas dos mentes que habitan dentro de nosotros. Mucho me acuerdo de hace un tiempo cuando empezaba a indagar en el budismo, que en ese entonces el lama nos explicaba que habitaban dos mentes dentro de nosotros, ¿no? La mente mamá y la mente bebé. Entonces, él explicaba, imaginaros el monje budista, calvito, gordito, sentado con su túnica, sonriente, así en plan, yo creo que todos terminan pareciéndose un poquito a Buda, explicando justamente que dentro existe justamente esta mente bebé, que es una mente que no está entrenada, esta mente que es como un cachorrito, y esta mente madre, que es esta mente sabia que habita dentro de todos nosotros. Entonces, me pareció muy interesante que como la clase pasada habíamos hablado de Hidraya, del corazón, y habíamos explicado un poco justamente el poder que tiene esta chispa divina para expandirse y de alguna forma también para equilibrar estas dos polaridades, el yin y el yang, con la energía femenina y la masculina, Shakti, Shiva, ¿no? Osiris y Isis, como queréis llamarlo, María Magdalena y Jesús, o sea, en cualquiera de las terminologías que queramos hablarlo, todo esto viene desde Hidraya. Entonces, vamos a dejar también como lo hicimos la vez pasada, la meditación un poco a la mitad de la clase, porque así doy un poquito de entrada con lo que significará la meditación. Entonces, la idea un poco es justamente ver cómo esa mente condicionada, esa mente egoica, que se le llama pues, la mente bebé de alguna manera coloquial, es la que nos domina y justo como esta mente que está mucho más trabajada, esta mente sabia, que es la mente testigo, es la que está detrás de esta mente bebé y que no nos permite escucharnos. Entonces, voy a pasaros una serie de diapositivas donde me van a dar un poco de entrada para después poder profundizar sobre esta clase. ¿Hasta aquí alguien quiere comentar algo sobre la clase pasada, sobre su experiencia vivencial de la clase pasada, sobre lo que vamos a explicar ahora, aprovechando que ahora somos poca gente, o me lanzo directamente ya con la clase? ¿Sí? Vale, pues genial. Entonces comparto pantalla. Isa, confírmame que la pantalla se haya compartido. Y entonces, ¿todo bien, Isa? ¿Se ve? Isa, ¿se ve bien? Sí, Pat, sí se ve. Vale, pues entonces, explicando esto, lo que son manas y las dos mentes que les he estado comentando, vuelvo a la diapositiva y aquí es cuando Miguel te va a sonar esto de la clase 1, vuelvo a la diapositiva que vimos al principio de la formación, donde ese, digamos, es la base, la raíz, los fundamentos, no solamente de la filosofía ayurvédica, sino de la filosofía Sankhya, que es la filosofía dualista en la cual está sentado el Ayurveda. Esto viene de los Vedas, por eso Ayurveda es uno de los Vedas. Entonces, me pareció interesante recordarlo porque me va a dar una entrada a hablar sobre todo pues, de la mente y de Buddhi, que sería la mente sabia. Entonces, como veis, no se ve mucho el fondo porque el fondo es un poquito más claro. Tenemos el símbolo de Om al lado izquierdo superior, que es el espíritu, es el nombre, es la fuerza divina, es el sonido primordial, es la unicidad. Y si hablamos, por ejemplo, de taoísmo, sería el Tao, el principio del todo. Del espíritu se desprende Purusha, que es la conciencia superior, y Prakriti, que evidentemente este concepto lo hemos estado estudiando mucho cuando hablamos del Prakriti de cada individuo, pero aquí Prakriti tiene una terminología todavía superior o digamos más global, porque se refiere justamente a la naturaleza y a la materia primordial, es decir, todo lo manifestado. Todo lo manifestado tiene un Prakriti, porque es naturaleza, ¿sí? Entre Purusha y el Prakriti, veis que hay como, también se ve muy tenue, pero hay como un símbolo infinito,
Este símbolo infinito entre Purusha y Prakriti nos está hablando que Purusha no existe sin Prakriti y Prakriti no existe sin Purusha, porque se retroalimentan. Es decir, del espíritu nace Purusha y nacen Prakriti, que son dos dualidades, ¿vale? Por eso es una filosofía dual. Entonces, a través de esta dualidad, justamente tenemos que volver al espíritu, o nuestra función como seres es volver al espíritu. Digamos que el espíritu, el Om, es como si fuese el océano, con toda su inmensidad. Y cada gota del océano pertenece al espíritu. Sin embargo, cada gota tiene su prakriti, ¿sí? Porque tiene su individualidad. Entonces, de alguna manera, lo que venimos a hacer como seres humanos es trascender nuestro ego para volver a unificarnos al espíritu. Entonces, si nos enfocamos en Prakriti, que sabemos que es la naturaleza, la materia primordial, vemos que de Prakriti se desprende el primer principio de individualización, es decir, ya empezamos a ser seres individuales porque tenemos también una inteligencia o un discernimiento individual. A esto se le llama Mahat o Buddhi, que en otras palabras vendría siendo la mente sabia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Buddhi viene, por eso Buda, le pusieron Buda, de iluminado, de discernimiento. Buddhi viene justamente de esa capacidad de discernir, que ahora veremos la diferencia. De Buddhi, de Mahat, se desprende Ahamkara. Ahamkara justamente es el ego, ya es el principio completamente de autoidentificación. Esto lo vemos muy claramente con los bebés, las personas que tenéis aquí hijos pequeños, cuando son bebés y son recién nacidos, en realidad no tienen el concepto de ego, porque apenas están mirando los ojos del mundo con ojos de inocencia y no saben que hay un yo y que hay un otros, o no saben que hay una separación. En el momento en que empezamos, y aquí lo pongo entre comillas, a educarlos, entonces el hecho de que le pongamos un nombre y que le digamos, yo papá, tu mamá, esto es tuyo, esto no, se empieza poco a poco a relacionar esta autoidentificación del yo, mí, me, mío, ¿sí? Entonces ya el bebé entiende que es un yo, entiende que tiene un nombre y entiende que tiene cosas y que además está relacionado a través de todo lo de su alrededor a través de ese yo. Eso es ahamkara, ¿sí? Entonces, a través del ego de ahamkara se dividen los tres gunas que también ya hemos estudiado bastante durante la formación. Sattva, rayas y tamas. Sabemos que sattva es más ligero, rayas es el impulsor, es la acción, y tamas es más sólido o más estable, incluso más pantanoso. Por eso, estar en un estado sádvico, que es el mejor, digamos, el estado más claro de los tres, no es el estado al que vamos a aspirar como seres humanos, porque si lo veis, aún en estado sádvico estamos todavía relacionados con una autoidentificación. El estado de iluminación o el estado de samadhi es cuando ya estamos al 100% unificados con el espíritu, ¿sí? Con el Om. Entonces, es decir, con el discernimiento hemos trascendido nuestra naturaleza, a través de ella hemos accedido a nuestra conciencia y nos hemos unificado al espíritu. Entonces, sattva sí que es una de las cualidades más claras, es la cualidad más clara, más sabia, pero sin embargo no es el estado final o la meta final del ser humano. Entonces, a partir de sattva, se desarrollan pues las 5 facultades sensoriales, lo que vendrían siendo los oídos, la piel, los ojos, la lengua y la nariz, los órganos motores, acción, bocas, manos, pies, órganos reproductores y excretores, y la mente, ¿sí? Que son los órganos de la acción y del conocimiento. Mirad dónde está la mente, ¿vale? Luego tenemos a la acción, que es rayas, y a tamas, que son, digamos, los 5 sentidos, que es el sonido, tacto, vista, gusto y olfato, que son los tanmantras, y de ahí se desprenden los 5 elementos, ¿sí? Esto es súper importante que lo tengáis súper claro, porque es la base de la medicina ayurveda. Volvemos a repetir, la medicina ayurveda está basada en una filosofía Sankhya, porque no olvidemos que tiene una base 100% espiritual.
que es la misma filosofía para la gente que ha leído o está en este camino de autoconocimiento del Bhagavad Gita. Por eso muchas cosas del Gita tienen relación también con el Ayurveda, ¿sí? Entonces, hay una imagen que cuando estaba montando las diapositivas me estaba acordando que esta imagen aparece en algunos Upanishads y en algunos textos védicos, especialmente en el Katha Upanishad, si lo queréis mirar. No es exactamente esta imagen ha sido creada para esta clase, pero digamos que el contenido aparece en el Bhagavad Gita, incluso aparece en algunos textos védicos, porque es muy interesante, chicos. Hablando de esa diapositiva que hemos estado explicando anteriormente, aquí veis que hay un carruaje donde hay una persona que está guiando el carruaje, hay unos caballos, hay unas riendas y hay una persona que está sentada detrás, digamos que del cochero, ¿no? Que es el pasajero. O sea, si vemos a la persona iluminada es el pasajero, al cochero que lleva los caballos y el carruaje. Entonces, esta imagen, que es muy, muy propia de los Vedas, explica muy claramente lo que vendría siendo la posición de Manas y la posición de Buddhi. En el sentido de que el carro, todo el carro, el vehículo, es el cuerpo físico, ¿sí? Es nuestro cuerpo físico, lo que vendría siendo Sharira en sánscrito. Luego tenemos a los caballos, que los caballos son los sentidos, ¿sí? Que serían los indriyas, el sentido del gusto, del tacto, de la vista, del olfato, que como habíamos hablado son como tentáculos, ¿sí? Que son los que alimentan justamente a la mente. Y entonces ahí vamos a las riendas. Las riendas justamente es la mente, ¿sí? Es Manas, es la que controla a los caballos o que se desboquen. Ahora lo explicamos más. El cochero es el discernimiento, es Buddhi, es la inteligencia, lo que está atrás de las riendas de la mente. Y por último, el pasajero del carro vendría siendo la conciencia o nuestra alma, el Atman. Entonces, esta imagen, que es muy sencilla, tiene muchísima profundidad. Ahora lo vamos a desgranar. Los caballos son los sentidos. Entonces, decimos que el cuerpo físico es el carruaje y que las riendas son la mente. Y que la mente la está llevando el discernimiento, donde atrás está la conciencia, ¿sí? Estas capas de mirar que superficialmente primero están los sentidos, luego atrás está la mente, atrás está el discernimiento y atrás está el alma, son las capas que se desvelan en todo ser humano. Porque imaginaros que yo voy pasando por una pastelería, estoy pues a lo mejor no pensando en nada, tranquilamente, y de repente me llega un olor a un pastel de chocolate y el chocolate me encanta, ¿sí? Alguien tiene el micrófono abierto, puedes apagarlo. En el momento en el que huelo el olor, en el momento en el que huelo el olor a pastel de chocolate, entonces uno de los caballos se activa, que es el caballo del olfato. En ese momento entra en contacto la mente, porque en el momento en que el olfato entra, mi mente dice, wow, pastel de chocolate, me apetece, ¿sí? No estaba pensando en el pastel, simplemente iba caminando por la calle. El discernimiento, en este caso el cochero, si no lo tengo trabajado, puede ir por el impulso, que es lo que hacen los caballos cuando los sueltas de las riendas, y decir, no me importa, me compro el pastel y me lo como. Pero si llevo riendas y estoy trabajándome, entonces el discernimiento es el que se pregunta, el que indaga, ¿de verdad quiero el pastel? ¿Me hará bien el pastel? Imaginaros que soy diabética o que tengo el hígado graso o que el chocolate soy alérgica, por ejemplo. ¿Realmente me hace bien el pastel? ¿Realmente tengo ganas de comérmelo? Realmente ese es el que pregunta. Realmente, o sea, no se deja llevar solamente por el desboque de los caballos, ¿sí? Y atrás está la conciencia, que justamente es la que permanece siempre ecuánime ante cualquier situación, ¿sí? Estoy poniendo este ejemplo del pastel porque me parece que es un poco el más sencillo, pero así funcionamos con todo, funcionamos con las tendencias que tenemos, con las heridas emocionales que hemos venido hablando anteriormente, con los sentidos en todos los niveles, ¿no? Que si no trabajamos ese discernimiento,
todo nuestro ser se convierte en un impulso, porque dejamos que el cochero no haga su trabajo. El cochero prácticamente no hace nada, suelta las riendas, los caballos van a donde quieren, el carro va desbocado hacia donde los caballos quieren y evidentemente nos terminamos estrellando. ¿Sí? Antes de seguir explicando, voy a dejar de compartir por si tenéis alguna duda hasta aquí. ¿Vale? ¿Os queda claro? La imagen ya la habíais visto anteriormente. ¿Te suena familiar? Es una imagen muy conocida dentro del mundo védico cuando explicamos un poco lo que es manas y buddhi. ¿Sí? O sea, es como muy gráfica la forma en la que si no cogemos riendas, que el caballo al final termina manejando a la mente, porque buddhi es el que nos ayuda a conectar con nuestra conciencia. ¿Sí? Me acuerdo hace unos años cuando estaba dando clases de meditación, explicábamos justo que nosotros no somos la mente, porque ni tampoco somos solo el cuerpo, porque si fuéramos la mente no podríamos observar nuestros pensamientos como testigos. La mente no se puede ver a sí misma, ¿cierto? Entonces, y el cuerpo físico, claro, nos pertenece, así como nos pertenece a nuestra mente, pero lo habíamos hablado en algunas otras oportunidades. Si a mí me cortan una pierna, no voy a dejar de ser más o menos persona porque no tengo una pierna. Seguiré siendo la misma persona sin una pierna. La pierna que no está, no soy yo, forma parte de mí. De la misma manera, la mente de la misma forma es, si puedo yo escuchar mis pensamientos, observarlos y discernir sobre ellos, quiere decir que la mente me pertenece, pero no soy la mente. Cuando no hacemos un trabajo de autoindagación, de búsqueda espiritual, personal, la mayoría de los seres humanos nos quedamos pensando que somos cuerpo y mente, porque no nos planteamos que podemos indagar y reflexionar. Y esto es algo súper sencillo, o sea, me estoy acordando, por ejemplo, del ejemplo del COVID que todos vivimos y el típico caso del papel higiénico, ¿no? Que cuando a alguien se le ocurrió, no sé qué habrá pasado, pero a alguien se le ocurrió relacionar que el virus, COVID, papel higiénico eran imprescindibles y entonces pues compró un montón de papel higiénico y otra persona vio que estaba comprando papel higiénico y seguramente pensó, este sabe algo que yo no sé, entonces yo también voy a comprar papel higiénico y entonces se desarrolló una epidemia del papel higiénico, ¿no? Que si lo vemos desde afuera dices, pero ¿qué relación hay? Claro, ahí la mente solo está actuando por impulso, no hubo discernimiento. Ninguno. ¿No? O sea, y es ahí donde vamos a lo mismo, mete miedo a la persona y entonces dejará de discernir, porque solo actuará por impulso, ¿no? Pongo este ejemplo porque esto lo hemos visto todos y además desde afuera, pues espero que ninguno de vosotros haya comprado miles de paquetes de papel de baño. Y si lo habéis hecho, pues mira, qué bien. Pero a lo que voy, ese es uno de los ejemplos justo de no usar nuestra inteligencia, de dejarnos llevar justo por el impulso, ¿no? Esto es muy simple, pero esto justamente les puedo decir que el 80% de la población humana actúa así, porque no reflexionamos, ¿no? Por eso los estoicos, los clásicos, etcétera, etcétera, pues eran libres pensadores que se enfocaban justamente en utilizar su discernimiento, los filósofos, para poder realmente acceder a la conciencia y llegar después a hacerte la pregunta, ¿qué quiero yo? ¿No? No qué necesito para buscar la aprobación de los demás o cómo valgo a través de lo que hago en lugar de justamente qué es lo que yo quiero, ¿no? Sí, Miguel Ángel, tenías una pregunta. Sí, gracias. En relación a la imagen de hace un momento, eh, bueno, es muy ilustrativa. El tema que no veo con claridad, no sé si tiene que ver, qué relación hay entre, por ejemplo, ahamkara o la autoidentificación y lo que sería ya el alma, ¿no? Que es la persona que está sentada, está ilustrada como la persona que está sentada de pasajero, ¿no? Todos somos, o sea, todo forma parte de nosotros, somos la misma, todo el coche con el pasajero, con las riendas, con los caballos, somos nosotros.
Lo que pasa es que hay que identificar que el caballo es una herramienta, las riendas son una herramienta, el cochero es una herramienta y la conciencia es el pasajero. Es decir, nosotros somos la conciencia. Pero si nos identificamos solo con el carro o nos identificamos solo con el cochero o con las riendas o con los caballos, nos olvidamos de todo lo que está realmente siendo el pasajero de ese carruaje, que es Vale. lo que somos, Es ¿no? Y decir, que Ahamkara sería el conjunto, es la autoidentificación. es la autoidentificación, correcto. Vale. Aunque el pasajero forma parte directa del espíritu divino, ¿no? Porque la conciencia en realidad, aunque está autoidentificada, también forma parte de ese espíritu del que todos somos, porque todos somos parte de lo mismo, ¿sí? O sea, es como que esa parte del pasajero está unida y vinculada al todo, ¿sí? Pero Perfecto. nos ha dado esa capacidad de tener esa individualidad que se llama libre albedrío para decidir si lo utilizamos o no lo utilizamos, ¿no? Muchas gracias. A ti, Miguel, buena pregunta. Vale, pues continúo un poquito explicando si no tenéis dudas hasta el momento. ¿Os parece? ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a ver aquí. Vale, entonces, en cuanto a la función de manas, estamos hablando de que manas, si hablamos de que tiene una coordinación sensorial a través de los sentidos, cuando hablamos a través de la mente sabia, de la mente equilibrada, del cochero, entonces captamos con claridad, sin juicio, porque tenemos un poquito más de ecuanimidad. Sin embargo, cuando esta coordinación de los sentidos es a través de la mente egoica o desequilibrada, es decir, de las riendas del caballo, se dispersa o directamente se va a pegar al estímulo, ¿sí? Se apega directamente al impulso. En cuanto al procesamiento mental, la mente sabia, si está equilibrada, el cochero va a reflexionar, va a contemplar, va a integrar, va a tomarse su tiempo, su momento antes de actuar. La mente egoica normalmente va a reaccionar, se va a agitar y se confunde. ¿Por qué? Porque la emoción se ha apoderado de ella. En cuanto a la generación del deseo, que ya lo dice el Gita, es inevitable que como seres tengamos deseo. La mente sabia, la mente equilibrada, el cochero, va a desear el bienestar genuino, es el win-win, ¿no? En cuanto a la mente egoica, siempre va a desear desde la carencia o desde la identificación. Y si vamos más profundamente, desde la herida emocional, ¿sí? En cuanto a lo que vendría siendo la mente sabia versus la mente egoica, por eso traté un poco de hacer tablas para que pudiéramos comprenderlo en varios aspectos. El origen, por ejemplo, de la mente egoica, cuando aparece, generalmente es el miedo. Por eso les ponía el ejemplo del COVID, del papel higiénico, ¿no? O sea, métele miedo a la gente y deja de pensar. El miedo, la separación, los condicionamientos. En cambio, el origen de la mente sabia, testigo, es el amor presencial, la presencia pura, la conexión espiritual. En cuanto a la forma en que se comunica con nosotros la mente egoica generalmente se comunica maltratándonos. No soy suficiente, me comparo, me maltrato. En cambio, la mente sabia, la mente testigo, es la que se comunica con nosotros a través del estoy aquí, confío, observo, todo está bien. En cuanto a la emoción dominante que puede prevalecer en cualquiera de las dos mentes, en la mente egoica se encuentra la ansiedad, la culpa, la vergüenza, la ira. Y en cambio la mente sabia generalmente actúa con calma, con ecuanimidad, con claridad. En cuanto a la energía de cada mente, de ambas mentes, la mente bebé es más contractiva, es más drenante. Y la mente sabia es más expansiva, revitaliza. Su relación con manas es que normalmente la mente egoica va a secuestrar a manas, a la mente global, con hábitos muy reactivos porque es impulsiva. En cambio, la mente sabia va a purificar justamente a manas, a Buddhi, con este discernimiento.
La relación con el corazón en ambas mentes, en la mente egoica, evidentemente al generarse por el miedo y la carencia, se va a alejar del corazón y la mente testigo va a vibrar siempre coherencia con el corazón y de esta manera evidentemente va a ayudar a expandir nuestro campo y si vamos un poquito más profundamente a también darnos más inmunidad en todos los sentidos. Aquí les estoy haciendo un pequeño mapa energético mental para ver la relación entre lo que vendría siendo manas, prana y srota. Por ejemplo, tenemos a Pranavaja Srotas, para los que ya habéis visto los canales. Sabemos que transporta prana. Entonces, la conexión que tiene con manas, este canal, es que transporta justamente la energía sutil que va a sostener la mente. Cuando está equilibrado, nos da claridad, serenidad, esa vitalidad mental. En cambio, cuando está alterado, vamos a tener confusión, ansiedad, bloqueos en cualquier sentido. Mano baja es rotas, que sabemos que es el canal de la mente, ¿sabe? Con la conexión que tenemos con manas, pues es un canal sensorial que recibe todas esas impresiones mentales. Cuando va a estar equilibrado, sentimos integración emocional, una atención plena, presencia. Y cuando está alterado, pues sentimos apego, pensamientos repetitivos, sensación de pensamientos rumiantes, ansiedad, etc. Cuando hablamos de Rasadhatu, que es el tejido del plasma, ya sabemos que la conexión con la mente es que nos va a nutrir la mente sutil. Cuando está equilibrado, vamos a sentir paz, alegría, nutrición emocional. En cambio, cuando se altera, sentimos tristeza, vacío y una desconexión totalmente emocional. Y cuando hablamos de ollas, que sabemos que es nuestra inmunidad, entonces su conexión con manas es justo lo que nos ayuda a sostener la mente sabia. Cuando se desequilibra, cuando se equilibra hay una confianza, una fortaleza, una fe, porque sabemos que todo está bien. Y cuando se altera hay miedo, inestabilidad, un agotamiento psíquico, porque nos drena. En cuanto a la relación que tenemos justamente entre los doshas y manas, hablamos de que Vata, pues os podéis imaginar, eso lo hemos venido hablando a lo largo de la formación, se va a manifestar de forma mental con ansiedad, dispersión, hipersensibilidad. Pitta, pues ya sabemos que tiene exceso de fuego, cuando está desequilibrado, pues entonces si se desequilibra con manas, tendrá crítica, control o perfeccionismo. Y Kapha va a tender hacia la pesadez, la melancolía y la evasión emocional. En cuanto a los estados de gunas, los estados mentales, tenemos que, si hablamos de tamas, la estrategia para transformarlo o de purificarlo, pues sería darle su opuesto, ¿no? El movimiento, la alimentación ligera, una respiración más consciente para salir de ese estado de estancamiento. En cuanto a rayas, pues sería el silencio para calmar esa mente aguda, esa mente que solo quiere hacer en lugar de ser, estudio de textos sagrados, menos estímulos sensoriales. Y para sattva, pues la meditación, el satsang, que es la comunidad que estudia a nivel espiritual, el servicio para poder conectar con esta energía mucho más pura.